Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no la recibieron. ¿Y para ti, la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos, queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y esto es Lámpara para mis pasos. Hoy, miércoles 10 del tiempo ordinario, el Evangelio nos enseña sobre la plenitud de la ley. Tomado el Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad les digo, que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseña así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos acompañando a Jesús en su ministerio público en este hermoso sermón de la montaña. Y hoy Jesús nos habla de la plenitud de la ley. Y esto es muy importante, queridos hermanos, porque nos habla de ese misterio de salvación, de esa salvación que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Y esto en esta pedagogía divina. Dios Padre nos ha tenido paciencia y nos ha ido inculcando poco a poco, paso a paso. Nos ha ido llevando de la mano para que nosotros podamos contemplar el cumplimiento de sus promesas, especialmente enviando a su Hijo Jesús. Jesús se presenta como aquel que ha venido a dar plenitud a la ley. Él no viene a derogar nada, Él viene a llevar al cumplimiento. Nos dice el Señor: no crean que he venido a abolir la ley y los profetas, no he venido a abolir, sino a dar plenitud. Y en primer lugar, queridos hermanos, esto significa que Jesús ha venido a purificar la ley de esas interpretaciones humanas que habían realizado los fariseos. Jesús en el Sermón de la Montaña se revela como el nuevo Moisés, y por eso la ley que nos trae es novedosa, es nueva, no en su contenido, sino en su vivencia, porque Él ahora nos invita a vivir la palabra de Dios desde el amor de Dios, es decir, de la caridad. Por eso, queridos hermanos, acojamos a Jesús como el nuevo Moisés, el que nos da la ley de la libertad, la ley del Espíritu, y así superar esta visión moralista de la fe. El Señor nos invita a vivir normas, nos invita a vivir su amistad, nos invita a vivir en su gracia, guardando la palabra de Dios. Por eso, queridos hermanos, purifiquemos nuestra mente y nuestro corazón de las interpretaciones meramente humanas de la palabra de Dios. Y que reconozcamos a Jesús como el Mesías esperado, como aquel que viene a cumplir la palabra de Dios, la ley y los profetas. Cristo ha venido en la plenitud de los tiempos porque va a llevar a cabo las promesas de Dios. Y esto, queridos hermanos, es motivo de gozo, que se regocije en nuestro corazón, porque en Cristo, Dios Padre, ha cumplido todas sus promesas. En segundo lugar, queridos hermanos, Jesús sigue instruyendo a sus discípulos en el Sermón de la Montaña. En verdad les digo, que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. Y esto es importante, queridos hermanos. Jesús ha venido a cumplir la voluntad del Padre. Todo lo que está contenido en la ley y los profetas se ha cumplido en la plenitud de los tiempos, en Jesucristo. Y esto nos hace ver que Dios es fiel a sus promesas. Incluso en el momento de la caída, Dios Padre es quien promete la salvación. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y la tuya. Ella te pisará la cabeza, mientras tú le herirás el talón. Esta descendencia de la mujer es Jesús, el Hijo de Dios. Y la descendencia de la serpiente es el pecado. Jesús va a destruir el pecado y va a conceder esa salvación prometida a nuestros primeros padres. Por eso, queridos hermanos, animémonos en esperanza. También nosotros en nuestro día a día vamos sintiendo nuestra fragilidad, nuestra debilidad. Pero si nosotros ponemos nuestra esperanza en Cristo, Dios realizará sus promesas en nosotros. Es decir, seremos liberados, viviremos en este espíritu de libertad. Viviremos en la libertad de los hijos de Dios. Y eso poniendo nuestra fe en Jesucristo. Él con su vida ha cumplido hasta la última letra o tilde de la ley. Y nos invita también Jesús, como lo dirá más adelante, a cumplir la voluntad del Padre. Pues demos gracias al Padre, porque en Jesús se ha cumplido todo lo que estaba prefigurado en el Antiguo Testamento. Jesús es el nuevo Adán, que vencerá el pecado y la muerte en un árbol, en el árbol de la cruz. Jesús, como nuevo Moisés, ha liberado a su pueblo del dominio del pecado y, atravesándolos por el mar rojo del bautismo, nos conduce a la tierra prometida, al cielo. Jesús es figura de los jueces, de los profetas, porque ellos han guiado a su pueblo, y Jesús es nuestro único pastor.
Pero la prefiguración más importante es que Jesús es nuestro Cordero Pascual. Él ha dado su vida por nosotros para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Cristo ha cumplido todas las promesas del Padre y nos ha dado su salvación. Por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor un corazón agradecido, que le agradezcamos porque Él es fiel a su palabra. Él ha cumplido la promesa de la salvación y nos ofrece su gracia a cada uno de nosotros. Pues pongamos nuestra esperanza en Cristo, porque solo poniendo nuestra esperanza en Cristo se cumplirán las promesas. Esas bendiciones que se nos han prometido llegarán a nosotros y esto nos ayudará en nuestro combate espiritual. Pues esperemos todo de Él para que también nosotros podamos experimentar esa fidelidad de Dios, podamos gozar de las bendiciones de sus promesas, para que también nosotros podamos gozar de su salvación y que disfrutemos de estas promesas aquí en esta tierra, pero con plenitud en el reino de los cielos. Y finalmente, queridos hermanos, Jesús nos invita a tener este cumplimiento exquisito de la palabra de Dios. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Ojo, queridos hermanos, Jesús no solo nos pide no hacer el mal, sino que Jesús nos pide hacer el bien, cumplir la palabra de Dios y hasta el precepto menos importante, el más pequeñito. Porque esto es lo que Jesús nos va a manifestar con su vida. Jesús viene a cumplir la voluntad del Padre. Él es quien ha hecho cumplir hasta la última letra o tilde de la ley. Y por eso su palabra no pasará. Él con su ejemplo, con su vida, ha cumplido esas promesas de Dios y nos ha enseñado a ser grandes en el reino de los cielos. El verdaderamente grande en el reino de los cielos es solo Jesús, pues con su vida Él nos manifiesta este sometimiento a la voluntad del Padre. Solamente en la voluntad del Padre seremos realmente felices. Pero ¿qué pasa si no guardamos la palabra de Dios, si no cumplimos la voluntad del Padre? Cuando no guardamos su palabra con alegría, el que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se le enseña así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Ciertamente todos podemos tener fe, pero qué importante ser fieles a la palabra de Jesús, a su enseñanza. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, hemos escuchado hasta de nuestros propios pastores que han puesto duda a la palabra de Dios, que han divorciado al Jesús de la historia con el Cristo de la fe? Y lo han divorciado de tal manera que muchos acontecimientos en la palabra de Dios se ven como ficticios o simples construcciones de la comunidad de fe. Y no es así, queridos hermanos. Estos relatos de la comunidad de fe han llegado hasta nosotros por la sagrada tradición, por esa transmisión viva de la palabra de Dios. Y eso se ve en el estudio de los evangelios sinópticos, cómo la comunidad de fe se ha ido transmitiendo las enseñanzas, las palabras y obras de Jesús. Y por su parte el evangelio de San Juan, esa teología mística del apóstol, que ya ha entrado en años, inspirado por el Espíritu Santo, deja este evangelio para su comunidad. Entonces, queridos hermanos, pensemos también, podemos ser buenos con la gente, pero Jesús no solamente nos pide que seamos buenos con la gente, Jesús nos pide que transmitamos con fidelidad su palabra. Jesús nos pide que enseñemos lo que Él ha dejado a su iglesia, para que sea creído por todos en todo tiempo y en todo lugar, la fe verdadera, la plenitud de la ley, la verdad plena que nos lleva a esta experiencia de Dios. Por eso, queridos hermanos, acojamos la enseñanza de Jesús. No pongamos en duda el magisterio de la iglesia, porque es la enseñanza de Jesús. Profesemos el credo, conozcamos nuestra fe, vivamos los sacramentos, no dudemos de su eficacia, porque son signos sensibles de la gracia que Dios ha dejado a su iglesia. Que vivamos la palabra de Dios desde ese Espíritu Santo, desde la libertad de los hijos de Dios, desde la caridad que es el amor de Dios, para que así podamos guardar los preceptos menos importantes y se lo enseñemos así a los hombres nuestros hermanos, para que así configurados con Cristo, para que reflejemos la vida de Cristo en nosotros a los demás, para que también en nosotros la palabra de Dios llegue a su plenitud. Pidamos pues, hermanos, al Señor nos conceda un corazón dócil y obediente para cumplir la voluntad del Padre con todo nuestro corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, con todo el ser. Y así, insertados en Jesús, seremos grandes en el reino de los cielos. Por todo ello, queridos hermanos, oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias porque eres nuestro Mesías, porque nos sigues instruyendo en el sermón de la montaña. Te damos gracias porque has venido a dar cumplimiento a la ley y los profetas, has venido a cumplir las promesas de Dios. Gracias porque tú has entregado la vida por nosotros, porque eres el Cordero Pascual, el que nos trae la salvación. Gracias, Jesús, por este cumplimiento. Estirpa de nuestra mente y de nuestro corazón interpretaciones meramente humanas de la palabra de Dios, que te reconozcamos a ti como el Mesías, que no divorciemos ese Jesús histórico y ese Cristo de la fe, porque tú eres uno, Señor. Tú eres nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el bendito, el que tenía que venir al mundo. Gracias, Jesús, por salvarnos.
Te pedimos, Señor Jesús, nos concedas un corazón agradecido y un corazón dispuesto para experimentar esa fidelidad de la palabra de Dios, esa fidelidad del Padre porque Él ha cumplido sus promesas. Él nos ha dado la salvación, que nosotros te confesemos como nuestro Señor, pero que también creamos en el poder de tu palabra. Tu palabra es todopoderosa, porque ella permanece. Así pasa en el cielo y la tierra, ella permanece porque tú eres la palabra de Dios. Gracias por cumplir la voluntad del Padre y manifestarnos esa fidelidad del Padre en el cumplimiento de sus promesas. Que también nosotros, Jesús, esperemos en ti, para que esas promesas también se cumplan en cada uno de nosotros. Que también nosotros acojamos tu salvación, para que así cantemos siempre tu fidelidad. Y finalmente, Jesús, concédenos un cumplimiento exquisito de la palabra de Dios, de la voluntad del Padre, que contemplando tu ejemplo, tu vida, que contemplando tu docilidad y tu obediencia a la voluntad del Padre, también nosotros podamos guardar la palabra y cumplir los preceptos menos importantes, porque en ellos encontramos vida y vida en abundancia. Que insertados en ti guardemos tu palabra y que se refleje en nosotros esa vida tuya, para poder proclamar como San Pablo: vivo yo, pero no soy yo, eres tú quien vives en cada uno de nosotros. Gracias, Jesús, concédenos manifestar con nuestra vida esa vida tuya, para que así muchos hermanos nuestros puedan contemplar tu vida en cada una de nuestras vidas. Que siendo fieles a tu palabra y guardando los preceptos menos importantes, enseñándolos a nuestros hermanos, también nosotros en ti seamos grandes en el reino de los cielos. Gracias, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.